Bueno, para lo que corresponde a esta semana, la actividad de esta semana, se tiene lo que es el cálculo de la indemnización, la liquidación y el finiquito. Para reforzar lo aprendido en las clases remotas, se tiene lo que es un caso práctico, y en este caso práctico pues se va a llevar a cabo la debida indemnización acompañada de la liquidación y el finiquito. Si bien es sustancial pues poner atención, ya que los resultados que nos solicitan o los elementos que nos solicita la liquidación y el finiquito, la mayoría surge de lo que es el cálculo de la indemnización. Entonces así nada más se obtienen estos elementos y pues ya se saca de manera más rápida lo que es la liquidación y el finiquito. Bueno, en cuanto al caso práctico, se tienen elementos generales a tomar en cuenta. Y bueno, se trata de un despido injustificado. La persona de nombre Juan Valdés solicitó ante el juez laboral la reinstalación y le fue negada. Pertenece a zona geográfica A. El salario mínimo es de 141 pesos con 70. El tipo de contratación era de tiempo indeterminado. La fecha de ingreso corresponde al 16 de octubre de 2017 y la fecha de despido al 10 de abril de 2021. El tiempo laborado corresponde a 3 años 176 días. Los días laborados de enero al 10 de abril son de 100 días. El salario mensual corresponde a 8,250 pesos. Las vacaciones, pues estas son de acuerdo a la ley 6 al año, tomando en cuenta que se aumentan 2 días por año. La prima vacacional del 25% del salario correspondiente al número de días de vacaciones otorgadas y el aguinaldo correspondiente a 15 días. Bueno, esto es importante tener en cuenta lo que es el fundamento legal. En este caso se tiene lo que es la Ley Federal del Trabajo y bueno, de manera muy puntual, el artículo 146 que corresponde al finiquito, el artículo 147 a la liquidación y el artículo o los artículos 48, 50, 84, 87, 162, 486 y 485 que corresponden a la indemnización. Bueno, de manera rápida y general para ir entrando en contexto y tener la ubicación de cómo se encuentra estructurada las diapositivas y nuestros cálculos. Bueno, en números o en incisos se van marcando los cálculos que se van pidiendo. En las partes de abajo se tienen los elementos que corresponden a estas cantidades de aquí abajo. En este caso, que por ejemplo aquí tenemos salario mensual y 8,250 pesos corresponde al salario mensual. 30, este número corresponde a los días del mes, que son 30 días del mes, y al final se tiene un resultado de 275 que va a ser la cuota diaria o bien salario diario. Y bueno, aquí tenemos si es división, si es suma o resta. También el número final que se está buscando se tiene de un color, por ejemplo en este caso, y los otros que nos van dando o surgiendo se tienen de otro color, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, ya que aquí solamente se tiene este resultado. Y bueno, ya como lo había mencionado, se inicia con el cálculo de la cuota diaria del trabajador, dividiendo el salario mensual entre el día del mes y obteniendo la cuota diaria o bien salario diario correspondiente a 275 pesos. Luego se va a determinar las prestaciones devengadas en el último año de servicios, comenzando con la determinación de la parte proporcional de aguinaldo devengada del 1 de enero a la fecha del despido, multiplicando lo que es el salario diario por los días de aguinaldo a que los que tiene derecho el trabajador, dando como resultado el aguinaldo anual, esto dividido entre los días del año que corresponden a 365, el cual nos va a dar como resultado la proporción diaria de aguinaldo, y este va a ser multiplicado por los días laborados hasta la fecha del despido, dándonos como resultado final la parte proporcional de aguinaldo devengada a la fecha de despido. Y bueno, aquí, como lo mencionaba anteriormente, los resultados que de hecho nos van marcando aquí con los signos también están aquí y también con un color diferente, y el resultado final se obtiene y se tiene de un color diferente a los otros resultados. Para el cálculo de la prima de antigüedad proporcional a los días laborados en el último año de servicios, bueno, se multiplica lo que son los días de salario por concepto de prima de antigüedad, y esto por el salario base de cálculo, lo que nos da como resultado el importe de la prima de antigüedad por año completo de servicios dividido entre los días del año, dándonos como resultado la proporción de la prima de antigüedad por día.
el mismo que se multiplica por los días de salario devengados en el último año de servicios y al final dándonos el correspondiente resultado al importe proporcional de la prima de antigüedad devengada a la fecha de la liquidación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es importante mencionar que en este caso práctico, no hay salarios caídos, pero en algunos aspectos se van a estar como, digamos, tomando en cuenta para pues ir explicando como de una manera más general y específica, pero en cuanto a nuestro caso práctico, solamente se toma en cuenta que no hay salarios caídos. Para la determinación del monto total de la prima de antigüedad correspondiente al trabajador, bueno, se tiene el importe de la prima de antigüedad correspondiente a los 3 años completos de servicios, a la cual se le suma el importe proporcional de la prima de antigüedad devengada en el último año de despido y nos da un total de 11.842.2 pesos, el cual corresponde al monto total de la prima de antigüedad que le corresponde al trabajador a la fecha de liquidación ante la Junta de Conciliación. Para el cálculo de salario base de indemnización, primero se va a determinar la parte proporcional diaria de aguinaldo y bueno, en el salario diario se va a multiplicar por días de aguinaldo que tiene el trabajador por derecho, el cual nos va a dar como resultado el aguinaldo anual y bueno, aquí lo tenemos marcado, el cual va a ser dividido por los días del año, dándonos un resultado que va a corresponder a la parte proporcional diaria de aguinaldo. También es importante ir poniendo atención, ya que conforme nos vayan dando los resultados, pues algunos, digamos, se reciclan porque se van usando en algunos otros cálculos o proporcionalidades. Para el cálculo de la parte proporcional diaria de la prima vacacional, bueno, el salario diario va a ser multiplicado por los días de vacaciones a que tiene derecho. Este va a ser igual al importe total de vacaciones por el porcentaje de la prima vacacional, dándonos como resultado el importe de la prima vacacional, mismo que va a ser dividido por los días del año. Aquí se va teniendo los resultados, días del año, el cual nos va a dar como resultado la parte proporcional diaria de la prima vacacional. Y para que no se haga como nos confundamos, aquí arriba están con letras los elementos y aquí abajo con cantidades. Para la determinación del salario integrado como base de indemnización, bueno, al salario diario se le va a sumar la parte proporcional de aguinaldo y también se le va a sumar lo que es la parte proporcional diaria de la prima vacacional, la cual nos va a dar al final como resultado el salario integrado como base de indemnización. Para el cálculo de importe de los 20 días de salario integrado que le corresponde al trabajador para como concepto de indemnización ante la negativa patronal de reinstalación, primero se va a calcular lo que es el importe de la indemnización por años completos de servicio. En este caso, multiplicando el salario integrado como base de indemnización por los días de salario por cada año de servicio, aquí lo vamos viendo, el cual nos va a dar como resultado la indemnización por un año de servicios, mismo que va a ser multiplicado por los años completos de servicios prestados y nos va a dar un total que va a corresponder al importe de indemnización por 3 años de servicio. Para el importe de la parte proporcional de los 20 días por año que le corresponde al trabajador por concepto de indemnización por el último año de servicios, bueno, la indemnización por un año de servicio se va a dividir entre los días del año, dándonos un resultado que va a corresponder al importe de indemnización diaria, mismo que se va a multiplicar por los días devengados de salarios durante el último año de servicios, dándonos como resultado final que corresponde al importe de la parte proporcional de indemnización correspondiente al último año de servicios. Para el importe total de la indemnización ante la negativa patronal de reinstalación que por concepto de 20 días le corresponde al trabajador, bueno, el importe de indemnización por 3 años de servicio va a ser sumado por el importe de la parte proporcional de indemnización correspondiente al último año de servicios, dándonos como resultado final el importe de indemnización que corresponde al trabajador por concepto de 20 días. Para el cálculo del importe de los 3 meses de salario que le corresponde al trabajador por concepto constitucional, bueno, en esta se debe de hacer una multiplicación en la cual el salario base de indemnización se va a multiplicar por los días de indemnización constitucional.
considerando el mes pues de 30 días y dándonos al final un resultado correspondiente al importe de indemnización constitucional. Para la determinación del salario integrado como base de cálculo de los salarios caídos a la fecha de indemnización ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, bueno, primero se obtiene el cálculo de la parte proporcional diaria de aguinaldo, en la cual el salario diario va a ser multiplicado por los días de aguinaldo con los que cuenta por derecho el trabajador, dándonos como resultado el aguinaldo anual, mismo que va a ser dividido por los días del año y al final arrojándonos un resultado que va a ser correspondiente a la parte proporcional diaria de aguinaldo. Después la determinación de la parte proporcional diaria de prima vacacional, bueno, el salario diario va a ser multiplicado por los días de vacaciones a que tiene derecho, en este caso 10, dándonos como resultado el importe total de vacaciones, mismo que va a ser multiplicado por el porcentaje de la prima vacacional, dando como resultado el importe correspondiente de la prima vacacional, resultado que va a ser dividido entre los días del año y va a dar como resultado la parte proporcional diaria de la prima vacacional. Para el cálculo del salario integrado como base para determinar los salarios caídos, bueno, el salario diario se va a sumar a la parte proporcional diaria de aguinaldo, la cual también se le va a sumar la parte proporcional diaria de la prima vacacional y dando al final como resultado lo que corresponde al salario integrado como base de cálculo de los salarios caídos. En cuanto a la determinación del importe total de salarios caídos a la fecha de indemnización ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, bueno, aquí tenemos, digamos, que la fórmula que se debe de seguir y en este caso es el salario integrado como base de cálculo de los salarios caídos, el cual va a ser multiplicado por los días de salarios caídos, dando un resultado que va a corresponder al importe total de salarios caídos a la fecha de indemnización ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero en este caso práctico no se cuenta con salarios caídos. Y bueno, ya teniendo como todos estos elementos, se va a llegar ya por último al total de la indemnización. Para ser calculada ya solamente se van a subtraer los cálculos anteriores que se vayan solicitando. En este caso, para el total de la indemnización, bueno, se va a sumar absolutamente todo y no se va a hacer alguna otra operación. ¿Y cuáles van a ser los elementos que se solicitan? Bueno, va a ser la prima de antigüedad más la indemnización de 20 días por año, más la indemnización constitucional, más el proporcional de aguinaldo, más el proporcional de vacaciones, también sumándole lo que es el proporcional de prima vacacional y dándonos al final el total de indemnización, que aquí está marcado por cantidades, todo lo que iba diciendo, por ejemplo, la prima de antigüedad, más la indemnización de 20 días por año, más la indemnización constitucional, más el proporcional de aguinaldo, más la proporcional de vacaciones, más el proporcional de vacaciones, dándonos como resultado final la indemnización total, el concepto de indemnización total. Y bueno, para la liquidación y el finiquito se va a solicitar lo que es, por ejemplo, para el finiquito también se va a sumar absolutamente todo, al igual que la liquidación, no se va a hacer alguna otra operación. Y bueno, para el finiquito se va a tener la prima vacacional más el proporcional de aguinaldo más el proporcional de vacaciones, dándonos como resultado final el finiquito sin hacer alguna otra operación. Y bueno, en este caso pues dándonos el resultado de 2.786. Para la liquidación también se va a sumar todo lo que corresponde a la proporcional de vacaciones, el proporcional de aguinaldo, la prima de antigüedad, la prima vacacional, el proporcional de prima de antigüedad, más el proporcional a 3 meses, más la indemnización constitucional, dándonos al final la liquidación correspondiente a 40.564.43 pesos. Y bueno, para lo que es la prima de antigüedad, pues de manera general se va a sumar lo que es, bueno, en este caso, para obtenerla,
se va a tener lo que es el salario mínimo general, el cual va a ser multiplicado, pues en este caso práctico, por 2, y también va a ser multiplicado por la cantidad total de días por antigüedad, y dándonos pues el resultado de prima antigüedad, que fue anteriormente lo que se hizo, se colocó y también se sumó al resultado final. Para la prima vacacional se va a tener lo que es el salario diario multiplicado por 10, que corresponde a los días de vacaciones, por el 25%, lo cual es pues por 0.25, dándonos pues el resultado correspondiente a la prima vacacional, también sumándose al final del resultado. Y bueno, eso es todo de mi parte y gracias por su atención.